y que tú también estés en nosotros. Gracias te damos, Señor. Nos ponemos en tus manos y que sean tus palabras para ministrar a este tu pueblo que lo compraste con precio de sangre y sacrificio en la cruz del Calvario. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, amado hermano. Ok. En esta noche, amado hermano, quiero más que ministrar un tema, como que quisiera enseñar, quisiera mostrar algunas cosas que nosotros como iglesia debemos de mantener siempre presente. La pregunta sería, ¿por qué venimos a la iglesia? Una pregunta muy generalizada, pero debemos saber que cada uno de nosotros tiene necesidades. Algunas serán naturales, algunas serán espirituales. Y como que viniera una mezcla de las dos, amado hermano, para poder llegar y entender el por qué nosotros estamos en la iglesia. Porque puede ser que si no llegamos a entender por qué estamos en la iglesia, hermano, lleguemos a un nivel de religiosidad. Porque le digo algo, la iglesia no salva. Se lo voy a volver a repetir. La iglesia no salva. El venir a la iglesia no nos hace salvos. Pero si no venimos a la iglesia, tal vez nos podemos perder. Ahora, ¿por qué? Porque la iglesia, hermano, debe saber que es una puerta. Mire, es un lugar dimensional, porque acá el Señor envía, abre con puertas, ventanas que están en los cielos, y deja derramar un rocío. No lo vemos, pero el rocío cae. Y cuando el rocío cae, usted debe saber que nuestro corazón, nuestra alma, comienza en una forma de cambio. Primero como cambio. Porque el cambio es bueno, pero no es la finalidad de la palabra, sino que es la transformación. Entonces, primero vamos a ver un cambio. Y ese cambio va a traer por consecuencia la transformación. Y la transformación ya no vuelve para atrás. No vamos a mutar, porque la mutación es diferente. Aunque tuviera una línea bastante entendida sobre lo que es la transformación, pero de alguna manera nosotros debemos, hermano, de tener ese conocimiento, ese entendimiento de que necesitamos saber por qué venimos a la iglesia. Ahora,
hagámoslo de voluntad. Eso quiere por lo menos si usted va al diccionario, alguna de ellas le va a dar una composición muy, por lo menos por esta línea. Entonces habrán algunas cosas que nosotros debemos de ir entendiendo. Ahora, para poder entender la voluntad de Dios, yo voy a utilizar un versículo en donde hay una palabra que nos va a llevar a que vayamos, por lo menos a ver un ángulo, de muchos ángulos, de poder conocer la voluntad. Y seguir en esta temática para que nosotros vayamos entendiendo. Ahora, dentro de las muchas figuras que nosotros tenemos, hermano, como participantes de una iglesia, de un cuerpo, porque ¿cuántos saben que este es el cuerpo místico de Cristo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos dar una medida, porque hermano, imagínense que ese lado del cuerpo de Cristo, como que no está muy fuerte, al caminar el cuerpo de Cristo se va a desbalancear. Entonces necesitamos llegar a esa perfección y a esa fuerza, potencia, esa exaucia, que obviamente es autoridad, y vayamos reconociendo varias cosas. Entonces, dentro de las figuras que nosotros como iglesia nos da la Biblia, una de ellas es oveja. Usted es oveja. La figura de oveja está en la palabra del Señor. Pero también hay otros que son cabritos. Pues solamente le estoy hablando de figuras. Pero hay otra que es ser hijo. Por ejemplo, hay hijos de Dios y hay creaciones de Dios. Pero hay otros que los llama vasos. Fíjese pues, estos vasos tienen una meta. La meta es ser llenos. Por eso es que necesitamos primero explicar cómo es que en algunos momentos la Biblia nos llama vasos. Porque ¿cuántos saben que nosotros somos vasos? Vaya, pero ¿será que lo entiende todavía? ¿O todavía como que lo generaliza? Bueno, vaso, tal vez por la hermana que profetiza, un vaso porque el Señor lo está usando de alguna manera muy especial. Va, gloria a Dios, yo estoy de acuerdo con usted. Pero esas personas vasos, mire qué interesante, tienen una meta. Y la meta es ser llenos. Entonces, para eso lo quiero llevar a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Fíjense pues, ya vamos bien, ya me llevé 9 minutos. Pero miren lo que dice ahí. Pero tenemos este tesoro, oiga lo que dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si usted lee 2 de Corintios capítulo 4 y los versículos anteriores, está hablando de la luz. Porque dice la palabra del Señor que de las tinieblas salió la luz. Mire qué interesante. Para que nosotros alumbremos. Pero luego hablando de la luz, hermano, dice, esa luz o ese tesoro, obviamente muchas otras cosas más, las tenemos en vasos de barro. Y cuando está hablando de vasos de barro, se está hablando a todos aquellos que son luz, no que son tinieblas. Porque los que son tinieblas pueden ser vasos, pero no de ese tesoro que tiene el Señor. Por eso necesitamos, hermanos, nosotros como iglesia, tratar de discernir que si somos vasos, ¿qué es lo que realmente nosotros debemos de contener? Porque si somos vasos, vamos a ser llenados o vamos a ser llenos. Y necesitamos ver de qué. En este caso, está hablando de la luz. Entonces viene el apóstol Pablo y dice, esto está en vasos de barro. Claro, usted sabe muy bien que nosotros somos barro. Y cuando nos borramos, usted sabe que nos hacemos polvo. Pero esta clase de barros se debe de preparar para poder ser lleno. Fíjese pues, estoy tomando esta línea, ya voy a llegar a lo que es la voluntad. Fíjese pues, no me he salido del tema. Pero necesito explicarle eso primero. Entonces, para que el Señor pueda llenar ese vaso, primero ese vaso tiene que ser limpio.
Para que ese vaso pueda ser utilizado, primero necesitamos una operación limpieza. Yo creo, hermano, que usted en sentido común, cuando va a tomar su cafecito, va a tomar una agüita, tiene que asegurarse que el vaso está limpio. Cuando usted se asegura que el vaso está limpio, entonces va a entrar con una libertad para poder usar el vaso. Por eso esa misma libertad la da el Espíritu Santo cuando un vaso está limpio. Cuando un vaso no está limpio, entonces vienen temores. Cuando un vaso no está limpio, vienen miedos. Cuando un vaso no está limpio, no puede utilizarse de la manera que el Señor quisiera utilizar. Y ahí es donde nosotros debemos de tener, hermano, una conciencia muy clara para poder limpiar el vaso. Pero usted dirá, está bien, pastor, tiene usted razón. ¿Cómo lo limpiamos? Pues mire, definitivamente usted no se puede limpiar solo. Entonces necesitamos ver cómo es que se limpia. Ahora mire 2 de Reyes capítulo 21 versículo 13. Le voy a leer la versión Jubilee Bible in Spanish, la GBS. Miren lo que dice ahí. Y yo, oiga lo que dice, y yo limpiaré a Jerusalén como se limpia un vaso, que después que lo han limpiado, se vuelve sobre su faz. En algunas otras versiones no habla vaso, sino que dice como se limpia un plato. Pero cuando está hablando yo limpiaré, está hablando Dios, está hablando el Padre. Porque el que puede limpiar el vaso es el Señor. Pero por otro lado, nosotros también debemos de poner, hermano, nuestros 10 centavos o 5 centavos, como usted lo quiera llamar. O sea, tenemos que ser una materia dispuesta a que el Señor pueda hacer esa operación. Porque, hermano, el Señor puede empezar a limpiarnos, pero tal vez nos volvamos a ensuciar. ¿Cómo? Con contenido que no le agrada a Dios. Porque, hermano, todo, mire qué interesante. Todo lo que está vacío se llena. Eso se llama la ley de ¿qué se llama eso? De la llenura, ¿no? O de lo vacío. Bueno, usted la puede buscar, hermano. Si no estoy malo, si no la ha oído, alguien puede buscar ahí la ley de los vacíos o la ley del vacío. Que todo lo que está vacío se llena. Pero si tenemos, hermano, vacío, debemos de tener cuidado cómo es que nos vamos a llenar. Ahora, usted se recuerda al Señor cuando estaba explicando sobre aquel hombre, hermano, que llegaron a barrer su casa y la adornaron y la pusieron bien preciosa, pero después, Dios mío, los mismos de las tinieblas quieren volver a llegarla a ensuciar. Porque, hermano, ellos crean desorden. Entonces, aunque nosotros, hermano, empecemos esa operación limpieza, yo considero que es más difícil mantenerla limpia. Que desde el primer punto, hermano, de entrada para poder limpiarla, es mantenerla limpia. Ahora, con esto, yo quiero pasar a lo que dice aquí en Mateo capítulo 9. Mire lo que dice ahí, pues. Ni echan vino nuevo en odres viejos, ni de otra manera los odres se rompen. Por eso, una vez, hermano, que ya está limpio todo, debemos de tener cuidado qué es lo que se va a poner. En este caso, el Señor está haciendo, está poniendo un ejemplo. Está diciendo las cosas que estaban viejas, hermano, si ya se limpiaron, ya se fueron, debemos de tener cuidado que ahora las limpias no se tengan que depositar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque primero tiene que estar limpio. Ahora, mire lo que sucede, hermano, poniendo el ejemplo que el Señor está hablando. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen. Mire eso, hermano. Por eso es importante que cuando nosotros limpiamos nuestro vaso, si usted quiere lo podemos también llamar un contenedor o lo podemos llamar algo que se echa para mantenerlo.
un dispenser, si usted también lo quiere llamar así. Hermano, lo importante es que usted sepa que una vez se limpia, ya no podemos tener el mismo uso con él. Entonces aquí dicen, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, entonces hay pérdida. Por eso una vez limpiamos lo pasado, hermano, debemos de tener cuidado qué es lo que vamos a echar. No sea que echando se rompa. Por ejemplo, si usted tal vez, bueno, déjeme ponerme a mí como ejemplo. En mi vida pasada tuve un desorden. Y ese desorden me llevó a una separación. Pero mi taza, mi vaso, se limpió. No puedo traer el pasado al presente. Porque si traigo el pasado al presente, van a suceder varias cosas. Número 1, se rompe el odre, se derrama el vino y se pierde. Entonces no debemos, hermano, de alguna manera traer el pasado, sino que debemos de tomar todo lo que es viejo, todo lo que es sucio, todo lo que no sirve y no funciona y colocar nuevo en el vaso. Bueno, eso usted ya lo sabe. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, cuando tenemos eso, hermano, mire esa correlación que se hace entre lo nuevo con lo nuevo. Ahora, si usted lee el versículo anterior a ese, Mateo 9:16, habla que no se puede poner, hermano, un remiendo nuevo en una prenda vieja. ¿Sabe qué dice? Que el nuevo jala la prenda y dice que el hoyo se hace más grande, se rompe más. No, entonces, hermano, todo tiene que ir en relación. Entonces, los odres, hermano, debemos, bueno, en este caso, los odres, los vasos, debemos de tener cuidado cómo lo vamos a realizar. Ok, entonces, como llegué hasta ese punto en los vasos, yo quiero que hablemos de una llenura, porque le he estado hablando del vaso, y los vasos somos nosotros. Y en esos vasos se tiene que derramar lo que el Señor tenga para nosotros. Pero dentro de las formas que el Señor quiere llenarnos, hay una que es bien particular, que se llama voluntad. Fíjese pues, entonces aquí es donde entro de nuevo a la línea de la voluntad, porque necesitamos conocer la voluntad. Fíjese pues, pero la voluntad de Dios. Ahora miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Pongamos atención en esto. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, oiga, llenos. Ok. ¿Cuántos son vasos de Dios acá? Va. Que sean llenos, pero miren lo que dice ahí, del conocimiento de su voluntad. Por eso se lo puse en dos diferentes tonos. El llenos, color rojo. Porque si somos vasos, debemos de tener y de cuidar de que seamos llenos. Pero miren lo que dice aquí, llenos del conocimiento de su voluntad, número 1. En toda sabiduría, número 2, e inteligencia espiritual, número 3. Entonces hay 3 cosas de las cuales el apóstol Pablo, hablando a los colosenses, le dice, miren muchachos, yo creo que aquí ya vamos avanzando. Y me alegro mucho que haya muchos convertidos, pero hay algunas cosas que necesitamos ir más allá. Muy bien, ¿cuáles, apóstol? Bueno, necesitamos conocer la voluntad, oiga, pero la voluntad de Dios. Pero ¿cómo la vamos a conocer? Ahorita les voy a decir. Pero ¿para qué nos va a servir? Ahorita les voy a explicar. Porque el apóstol Pablo estaba hablando con sus discípulos. Entonces habrían 3 cosas que son bien interesantes y debemos de enfocarlas. Por lo menos en esta noche voy a tomar una. Del conocimiento de su voluntad. Ahora, yo le quiero leer esta versión, la Nueva Traducción Viviente, el mismo capítulo y el mismo versículo.
Porque le quiero traer, hermano, algunas otras palabras que tal vez nos hagan entender y nos puedan llevar un poquito más allá. Mire lo que dice ahí. Por eso, desde el primer momento que lo supimos, hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender. Aquí no dice llenar, sino que ayude a entender. Ahora, ¿entender qué? Plenamente la voluntad divina. Mire cómo dice esa versión. Y que les dé la sabiduría e inteligencia que vienen del Espíritu. Y cuando está hablando Espíritu, usted sabe que está con E mayúscula. Y cuando se hable con E mayúscula, ¿de quién se está refiriendo ahí? Del Espíritu Santo. Entonces hay una inteligencia que viene de parte del Espíritu. Por eso, hermano, si hay algunas veces que no entendemos algunas cosas, es importante que nosotros vengamos con el Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, ayúdame por favor a entender esta palabra porque no la estoy entendiendo. Porque habrán muchas cosas que no entendemos. Por ejemplo, si usted va a la universidad, si va al colegio, hermano, si hay algo que usted no puede entender, usted debe ir con el profesor. Usted debe de ir con el maestro para que le explique. Hermano, el maestro tiene el compromiso de poder explicarle. Por eso, hermano, los que son maestros tienen paciencia. Porque la paciencia, hermano, usted sabe que la paciencia es un fruto. El maestro, mire, el maestro puede entrar a diferentes niveles. Como puede hablar con un niño y explicarle al niño con figuritas, como puede explicar también con otros compañeros maestros y poder recibir él y él también poder dar. Entonces es muy importante. Entonces aquí está hablando de una inteligencia que viene del Espíritu. Está hablando de una sabiduría, pero está hablando de una plenitud, de una voluntad divina. Fíjese, pues ahí entramos a un entendimiento divino. O sea, que no es de esta tierra, sino que viene fuera de esta tierra. O sea, una voluntad que todavía no hemos llegado a entender, pero que es algo que el Señor quiere hacer con nosotros. Entonces la iglesia colosense empezó a recibir eso de parte del apóstol. Ahora, pastor, mire, eso está bien lindo, pero ¿para qué necesitamos conocer la voluntad de Dios? ¿Para qué necesitamos sabiduría? ¿Y para qué nosotros necesitamos esa inteligencia del Espíritu? Ok, entonces aquí está la respuesta. Colosenses capítulo 9, versículo 10, que es el versículo siguiente. ¿Para qué? Oiga, pues, ahí está el igual. Aquí está el producto, este es el resultado. Para que andéis como es digno del Señor. Oiga, pues, entonces, el apóstol Pablo empezó a decir: hermanos, necesitamos ser llenos, pero de un conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Pero para qué nos va a servir eso? Para que andéis como es digno del Señor. Pero mire qué más dice: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 3 cosas. Por eso, hermano, la voluntad de Dios no es solamente decir por voluntad de Dios, a ver cuál será la voluntad de Dios. No, sino que trae recompensa. Trae un galardón. Trae buena dádiva. Por eso, hermano, si nosotros queremos agradar a Dios, nosotros primero debemos de conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, vamos a saber que le vamos a agradar en todo, vamos a llevar fruto y vamos a seguir creciendo en conocimiento. Por eso, amado hermano, no nos podemos quedar igual. Mire, crecer en conocimiento no quiere decir cuántas prédicas se echa diarias. No, el conocimiento es
cuánto escudriñamos las Escrituras y cuánto nosotros vamos percibiendo de lo que el Espíritu nos está dando por medio de la inteligencia espiritual. Aquí hay un profesor de matemática. ¿Cuál sería la mejor forma para conocer las matemáticas? ¿Ah? No hay un microfonito ahí. El hermano es profesor a nivel de universidad. Entonces, hermano, él no va a venir a decirle 2 más 2, 4. No, hermano, son ecuaciones, Dios mío. Mire, usted mire esa ecuación y se desmaya. El conocimiento, hermano, solo de ver tanto número y posiblemente algunas otras, ¿verdad? Definiciones de matemática entre signos, hermano, nos perdemos. Pero ¿cuál sería la mejor forma para perfeccionarnos en matemática? Pues básicamente estudiándolo a diario bastante, para poder llegar a tener un conocimiento más profundo de todo y un mejor entendimiento para poder aplicarlo y enseñarlo. Ya se dio cuenta. Gracias, mamá, aquí estoy. Ya se dio cuenta. Para eso necesita practicarlo a diario. Claro, yo sé que también hay calculadoras, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Científicas. Así le llaman, ¿no? Estas calculadoras científicas, hermano, le ayudan a usted un montón. Pero aún para utilizar la calculadora científica, necesita usted tener un adiestramiento. Yo me recuerdo que mi papá compró en aquel tiempo, hermano, comprar una calculadora científica. Ay, Dios, hasta salía su nombre y toda la cosa ahí. Hermano, mire, usted quería poner 2 más 2, no le daba, hermano, el igual. No podíamos usarla. No sé, tiene como diferentes modos para poderla utilizar. Sí, no la utilizábamos, porque no nos servía. Como que tal vez la trasteamos demasiado y le pusimos un modo que le poníamos 2 más 2, hermano, no nos daba. Entonces, de la misma manera, a la forma que nosotros vayamos internándonos en la palabra, usted se va a dar cuenta que vamos a tener grandes, hermano, grandes cosas. Y vamos a entender grandes cosas, no solo tener y entender. Ahora, esa palabra digno, fíjese, mire qué interesante, quiere decir calidad aceptable. Por eso cuando dice ahí, andéis como es digno del Señor, quiere decir que tenemos un producto que debe de ser lo mejor. Porque lo mejor es lo que el Señor quiere. Entonces, déjeme explicarle ese pasaje. Mire pues, agradando en todo es un nivel del espíritu. Porque el que va creciendo en el nivel espiritual agrada en todo. Porque habrán algunas cosas que tal vez no agrade. Puede hacer que las haga, puede hacer que las realice, puede hacer que obre, pero no necesariamente agrada. Por ejemplo, usted le puede hablar a su hijo o a su hija, por favor, lávame los trastes. Puede ser, hermano, que ella lave los trastes, pero no le agradó el final. ¿Cuál fue el final? Los platos estaban sucios todavía. Los vasos todavía no tenían pues el final que se necesita para que quedaran bien limpios. Entonces, el agradando en todo es un nivel espiritual, pero eso se da en el espíritu. Mire qué interesante. Luego dice llevando fruto en toda buena obra. Ahí habla del alma. Porque todo, hermano, mire, todo fruto que nosotros vayamos obrando, primeramente debe de ser probado. Y para eso se necesita la mente, la voluntad y las emociones, para poder obrar. Por eso, hermano, una alma ministrada va a dar buenos resultados. Una alma ministrada va a empezar a obrar, hermano, de una forma que definitivamente va a agradar a Dios. Pero luego viene creciendo en el conocimiento de Dios y eso es para el cuerpo. Por eso, hermano, nosotros, miren, debemos de ir reconociendo.
debemos de ir creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano, este cerebro necesita llenarse de la palabra. A ver, ¿cuántos versículos ustedes saben en memoria? A saber, pastor, pero muchos. Vaya, ¿qué dice Juan 3:16? Lo más liviano. A ver, ¿qué dice Juan 3:16? Mire, si yo le llevara a poner el micrófono a uno, no se lo voy a llevar a poner, no se preocupe. Pero si le pudiera a Juan 3:16, ¿qué diría usted? De tal manera, y algunos todavía va, de tal manera somos salvos. Entonces ahí es donde nosotros debemos de ir creciendo en conocimiento, porque el conocimiento es bueno. Ok, entonces todo eso nos va a llevar, pero primero necesitamos ser llenos. Porque si no tenemos esa llenura de parte de Dios, amado hermano, mire, vamos a estar dando vueltas en el mismo lugar. Vamos a estar algunas veces con interés, otras veces sin interés. Unas veces sobrando, otras veces no obrando. O sea, algunas veces sí, algunas veces no. Sino que pasemos ese nivel. Mire, pasemos ese nivel, ya no regresemos. Limpiamos el vaso, tenemos que seguir llegando hasta el punto donde el Señor termine de llenar, termine la obra. Él la va a terminar. No se va a quedar así, hermano. Entonces hay varias cosas que nosotros debemos de ver. Esa palabra voluntad, fíjese pues, internémonos un poquito. Esa palabra voluntad es la palabra de selema. Fíjese pues, pongámosle el ojo, amado hermano. Recuérdense que estamos enseñando. Y si quiere, después platicamos un rato, como dice nuestro apóstol. Ahí tal vez podemos, habrán algunas preguntas por ahí al final y podamos ir entendiendo mejor. Esa palabra voluntad quiere decir varias cosas. Fíjese pues, amado hermano. Pero quiere decir agradar. Por eso cuando estamos hablando de la voluntad es cómo agradar. Ahora, como ya nos estamos internando, debemos de saber que cada vez que nosotros miremos la palabra voluntad es sagrado. Es sagrado, por eso dice, llenos del conocimiento, del agrado, de lo que le agrada al Señor. Porque hermano, mire, ¿cuántos están casados acá? ¿Cuántos realmente conocen bien a su mujer? Híjola. Sí, a la mujer, ¿a quién la va a conocer, hermano? No, por ejemplo, ¿qué es lo que más le gusta comer a su esposa? ¿Ah? Arroz. Cuidado con el arroz, hermano. Si la ve así medio llenita es porque le gusta el arroz, ¿va? Pero mire, el arroz tan rico, hermano. Vaya. ¿Qué le gusta vestir? A ver, ¿cuál es la marca de su esposa? No ella, ¿va? Sino la marca que le gusta vestir a su esposa. ¿Cuál es la marca? ¿Ah? No va a decir Avon porque si no mamá le va a pasar la revista para que compre. A ver, ¿cuál es la marca que le gusta, hermano, vestir a su esposa? Gucci. Gucci Pucci. ¿Ah? Porque hay alguna marca que le gusta a su esposa, pero no la tiene, porque usted no se la ha comprado. Mucho pisto, hermano. ¿Cómo se va a comprar yo eso? Ay, no. Ahí te voy a llevar al mercado chino, ahí hay muchas y baratas. Además hay de diferentes colores. ¿Para qué voy a dar miles? Bye. ¿Quiénes conocen dónde es el punto cuando le sacan el apellido? Cuando se enoja, hermano. Cuando le pega un grito y ya no son gritos, sino alaridos, ahí sí se asusta a usted, hermano. Ahí es donde le hace caso. Ahí es donde usted se pone sumiso.
No, hay puntos, hermano, que... Ay. Entonces esa palabra, voluntad, es agradar. Entonces cuando hablamos de agradar, hermano, cambiamos completamente el emblema. Es la misma temática que estamos predicando. Entonces nosotros debemos de buscar qué es lo que agrada a Dios, porque si agrada a Dios, entonces nosotros empezamos a adquirir un conocimiento que va ascendiendo, porque estamos haciendo lo que a Dios le gusta. Entonces por eso no solo venir a la iglesia, sí, dentro de las muchas cosas, el Señor le agrada que usted venga a la iglesia, pero en la iglesia se da instrucciones para que saliendo de la iglesia podamos obrar. Entonces esa palabra es agradar, pero esa palabra llenos, mire pues, porque la tenemos que conjugar, porque es ahí donde vamos a aprender lo que el Señor nos está dando. Esa palabra llenos es la palabra plero, es una palabra griega. Esta palabra que vimos de selema también es una palabra griega, ahí le puse el numeral. Como estamos, hermano, poniéndole la lupa, es necesario que nosotros vayamos a la raíz. Entonces esta palabra llenos es la palabra plero. Y esa palabra plero quiere decir terminar, quiere decir perfecto. Hay otras cosas que quiere decir, pero yo me quiero enfocar en esas porque esta nos va a ayudar a que nosotros vayamos a entender cuál es la voluntad de Dios. No su voluntad, no mi voluntad, sino cuál es la voluntad de Dios. Mire, si nosotros explicamos cuál es la voluntad de Dios, puede hacer que tengamos un chance de decir, ahora yo sé qué le agrada a Dios. Ahora yo sé qué le agrada a Dios. Y conforme a ese agrado, entonces nosotros vamos a seguir caminando. Porque entre más agrade a Dios, más se acerca a Dios. Porque acercándose a Dios es que viene el conocimiento. Y no solamente de Él, sino de todas las cosas. Por eso debemos de agradarle de una forma espiritual, claro. Eso se va a manifestar también en lo natural. Entonces esta palabra llenos, que quiere decir plero, quiere decir perfecto. Entonces yo le puse aquí un cuadro para que lo entendamos, porque se tienen que entrelazar. Porque la llenura tiene que venir. ¿Pero de qué? De un conocimiento. ¿De cuál conocimiento? De la voluntad, del agrado. Lo estuvimos explicando, hermano, cuando estábamos hablando de la ofrenda y la ofrenda que agrada a Dios. Entonces, está la llenura, porque debemos de estar llenos, y está la voluntad. La llenura es lo perfecto y la voluntad es lo agradable. Por eso necesitamos, hermano, combinar ellas. Necesitamos trabajar en lo que es agradable, porque lo agradable nos lleva a lo perfecto. Lo agradable nos ayuda a catapultarnos, a que entremos a otro nivel. Pero no podemos entrar a otros niveles si no primero entendemos el nivel en el que estamos. Si entendemos el nivel en el que estamos, entonces el Señor pone un sello y entramos al siguiente nivel, porque en el siguiente nivel van a venir otros gigantes, en el siguiente nivel van a venir otras pruebas, en el siguiente nivel van a venir otros desafíos, van a venir otras metas. Y necesitamos estar, hermano, preparados para ese nivel. No es de que yo quiero el otro nivel, yo deseo también otro nivel. Pero debemos de entender el nivel en el que estamos. Ahora, la pregunta también sería, ¿en qué nivel está usted? Por ejemplo, hay matemática. Yo no sé si habrá matemática de kinder tú. Saber, va. Tal vez los papás, ¿cuántas manzanas te comiste? ¿Cuántos dulces te comiste? Y ahí ellos va. O sea, 2 a cada rato, a 2 a cada rato. Por eso se debe buscar un agrado. Y van intercaladas. Mire qué bonito. Entonces, a la medida que nosotros vayamos conociendo la voluntad de Dios, entonces a veces puede hacer que estemos ministrando en la alabanza, pero no sabemos realmente si lo que estamos cantando le agrada a Dios.
Por eso nuestro apóstol, cuando nos ha enseñado sobre la alabanza, hermano, nos ha dado puntos bien interesantes, puntos, hermano, que posiblemente no nos habíamos dado cuenta, porque como a veces generalizamos todas las cosas, pero debemos de enfocarnos en algunas en que realmente estamos haciendo errado. Por ejemplo, él estaba explicando el contrafactum. El contrafactum, usted sabe que de alguna manera se quiere volver una alabanza que de alguna manera estuvo en una forma en el mundo secular y ahora la queremos hacer con palabras espirituales. Hermano, y puede ser que la hayamos escuchado anteriormente y nosotros digamos, ay, qué bueno que esa que antes era del mundo, ahora la convirtieron en una alabanza, pero eso no se puede porque el ritmo, porque la forma, porque el inicio de alguna manera afecta y ministra también, hermano, porque mire, vaya, le hago una pregunta, pero no me vaya a contestar. ¿Alguna vez usted ha oído alguna canción que le hace recordar algunas cosas que tal vez no son muy gratas o muy buenas? Por ejemplo, ¿se recuerda qué? Por el amor de una mujer. Cuando lo dejaron colgado, hermano, usted tan colgado, mire cómo babiaba por esta patoja, como decía mi abuelita, patoja babosa. Y después, hermano, nos dejó, en la esquina nos dejó, hermano, sin hacer caso. Y uno babiaba, hermano. Miraba la hora. A las 4 en la esquina. Y usted, hermano. Eran las 4 de la mañana y faltan 12 horas. Porque no dormía. Llegaba el mediodía, ay, solo quedan 4, 3, 2, 1 hora, hermano. Y usted ya no aguantaba, se iba a arreglar. Y 0, y estaba ahí y esperó 1 hora. Y nunca se apareció, hermano. Y ahora dice usted por el amor de una mujer. ¿O te recuerda aquel corito? Como mujeres como tú. ¿Hay qué? ¿Ah? Ah, ya vio que bien te la sabe. Sabía, lo estoy probando. Lo estoy probando, hermano. Ok, sigamos pues, porque al hermano solo nos quedan 17 minutos. Ok. Entonces, estoy hablando de la voluntad. La voluntad se enseña. La voluntad se enseña. Por eso las formas que agradan, las cosas que agradan a Dios se deben de enseñar. Las cosas que el Señor está esperando de la iglesia se deben de enseñar. Hermanos, son muchas, pero cada una de ellas nos ayuda a acercarnos a Él. Mire lo que dice Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. La rectitud nos lleva a la perfección. También. La rectitud, el ser recto nos lleva, hermano, a perfeccionarnos. El ser recto. Por eso, hermano, por eso también vienen pruebas de rectitud. Hay algunas pruebas que nos hacen de alguna manera que hagamos errores y que perdamos nuestra rectitud. Porque nos conviene. Pero la rectitud nos lleva a la perfección. Entonces viene el Señor y dice, enséñame. Ahora, mire qué interesante, porque está en Salmo 143:10. Eso quiere decir que está en el Antiguo Testamento. Entonces esa palabra voluntad en el Antiguo Testamento, o sea, en hebreo, es la palabra razón. Este es un deleite. Mire lo que estoy diciendo. Ahorita le estoy enseñando, no le estoy predicando, pero mire qué interesante. Todo lo que quiere decir voluntad, quiere decir aceptable, aceptar, acepto, agradable, agrado, benevolencia, contentamiento, deseo, favor, gracia, gratísimo, gusto, querer, voluntad. Por eso, hermano, es bien importante. Mire, si una de las cosas, hermano, que al Señor le gusta es que hagan su voluntad. Ahora podemos ver, hermano, desde el Antiguo Testamento, hombres que hicieron su voluntad y fue de agrado.
Ahora sí hubieron muchas cosas que no agradaron al Señor. Ya las vamos a ir viendo. Pero si una de las cosas, hermano, que el Señor desea es que haya deleite en Él. Por eso, hermano, el deleite que tuvo el Señor fue en obediencia. Y el Señor recibió ese grato olor en el momento, hermano, de sacrificio. Pero en el momento que fue, ¿a dónde? Al lago de fuego, para que se quemara. Ahí fue. Mire, hermano, tenía que llegar a quemarse para que pudiera salir ese olor. Recuérdese que el sacrificio era del animal que tenía que ser degollado. Y al ser degollado tenía que ser quemado en el altar. Entonces, eso fue lo que hizo el Señor para pagar nuestros pecados. Entonces, agradó al Padre. Pero, hermano, mire, agradar al Padre, por favor, no lo vaya a tomar de otro mundo, pero si nosotros sabemos qué es lo que le agrada al Padre, ahí va a ver que lo va a hacer. Por ejemplo, su hijo, ¿qué es lo que le agrada que haga su hijo? Yo sé que hay muchas cosas y empiezan a bajar ahorita, hermano, los pensamientos, pero ¿qué realmente le agrada a usted que haga su hijo? Mire, habrán algunas cosas que sí son agrado. Que pase la escoba, que pase la vacuum, que lave los tratos, que ponga su ropa. Pero habrán otras cosas que realmente llegan a su corazón que le agrada. Deme un ejemplo. Obediencia. Por ejemplo, cuando se está hablando de la obediencia, es obediencia en todo. Y eso es difícil. Porque no todos los hijos obedecen en todo. Obedecen en ciertas cosas, pero no en todo. Entonces, a la medida que ellos van creciendo, van a ver algunas cosas que no les van a llamar la atención y van a desobedecer. Ahora, pudiéramos hablar de algo bien, pero bien interesante. Eva desobedeció, pero también terminó desobedeciendo a Adán. Adán terminó desobedeciendo. Y usted sabe muy bien que fueron echados. Entonces, la obediencia es un agrado. Al menos por lo que está hablando el hermano. Pero entonces yo regreso ahí, a Colosenses 1:9, porque quiero enfocarle algo. Fíjese, pues ya le enfoqué la llenura y ya le enfoqué la voluntad. Pero hay un tercero para que nos ayude. Mire, 12 minutos nos queda. Colosenses 1, nuevamente. Dice, llenos del conocimiento de su voluntad. Ok, avanzo. Esa palabra conocimiento es la palabra epignosis. Esa palabra epignosis debe de saber que es una palabra compuesta. Esa palabra compuesta es epi y la otra palabra es gnosis. La palabra gnosis quiere decir, ¿qué quiere decir la palabra gnosis? Conocimiento. Y la palabra epic quiere decir sobre, quiere decir encima. Por eso ahí le puse las dos. Primero la palabra epignosis. Ahí está el numeral, que quiere decir pleno. Pero luego, como es una palabra compuesta, esta palabra epic quiere decir por encima. Ahora, yo quiero poner aquí otra vez el ejemplo con el hermano de matemáticas. Nosotros llegamos a un nivel de matemática, pero yo le hago una pregunta. Si yo lo pondría a hacer una raíz cuadrada, ¿usted todavía se la dispara o no? A ver, ¿qué es la raíz cuadrada? Yo no sé, pastor, mire, todas las plantas de mi mamá, nunca de ellas, todas son así redonditas, no sé cuál será la cuadrada. Le preguntaría yo al maestro, ¿podrías hacer una raíz cuadrada? No. Fácil. A ver, ¿cuál es la raíz cuadrada de 2? 1.41. Ah, va. ¿Y a qué dijo 1? Entonces, ¿cuál será el profe? Va. ¿Y por qué 1.41? A saber, va. Tendrías que venir a explicar. Hermano, entonces, mire. Va, fíjese pues. La hermana dijo 1. El hermano dijo .41, me imagino porque no pasó 5, lo podemos redondear en 1.
pero él sabrá por qué será 1.41. Y para poderlo explicar, entonces hermano, nosotros necesitamos otra clase de conocimiento y de nivel para poder entender. Entonces, el EPI ya no es la matemática normal, sino que es una matemática que va mucho más allá. Es la matemática que conoce el hermano. Ahí sí yo no me meto, hermano. Si mire, por leer, imagínense, ya con matemáticas, no sé si podría venir a predicar al día siguiente. Entonces esta palabra epi es sobre, es más, ya no es lo usual. Por eso cuando nosotros queremos un conocimiento, hermano, es más allá. Ya no es el conocimiento sobre las aguas. Hermano, Cristo viene. Hermano, fíjese que ya va a venir Cristo. Fíjese que, hermano, mire, yo no sé, pero Cristo ya viene. Hermano, esto es un conocimiento que está sobre las aguas. Mire, qué lindo, hermano, el estar predicando. Pero debemos de alguna manera ir más, un poquito. Pero para eso se necesita, mire qué interesante, que venga un conocimiento, pero tiene que venir una inteligencia de parte del Espíritu. Es una inteligencia que no solamente nos va a llevar a Juan capítulo 3, 16, sino que debemos de ir a otros, a unas profundidades, pero también necesitamos lo básico. Por favor, no lo vaya a tomar de que todo lo tenemos que llevar a profundidad, porque hermanos, si todo lo llevamos a profundidad, mire, muchos no entendiéramos muchas cosas. Por eso hay algunas que hemos estado repitiendo. Vaya, mire, hoy no le estoy hablando de infidelidad, hoy no le estoy hablando de adulterio, hoy no le estoy hablando de fornicación, pero todo eso lo hemos estado repitiendo en estas últimas semanas. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué? Porque eso quiere decir que el Señor de alguna manera levanta banderas, banderolas. Eso no quiere decir, ay, el pastor sabe lo que yo estoy haciendo. No, ni siquiera lo estoy diciendo por usted, lo estoy diciendo por todos. Y debemos de estar repitiendo. Pero hoy no ese es el tema. Entonces debemos de ir a un entendimiento. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces sí, con 7 minutos le voy a hablar a algunos. Porque debemos de conocer la voluntad de Dios. Le digo uno. Miren lo que dice Salmos, capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, a él le agrada la voluntad. ¿De quién? La voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué le agrada la voluntad de Dios? Porque conoce su ley. Entonces, uno de los sagrados, hermano, definitivamente que el Señor o que nosotros podemos mostrar a Dios es en su ley. Ahora, nosotros de alguna manera debemos de explicar sobre la ley, porque usted sabe muy bien que eso de la ley pudiera venir a ser muy confusa. No debería, pero muchos sí. Entonces, te la digo ahí en Mateo capítulo 22, 36. Mire lo que dice ahí. Le voy a leer de 37 a 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Oiga lo que está diciendo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces mire lo que dice el 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, como usted sabe que ahí que leemos en el Salmo dice, en medio de mi alma está tu ley. Entonces, una de las cosas, hermano, que definitivamente hace la voluntad, algo que agrada a Dios, es que nosotros tengamos pendiente la ley en medio de nuestro corazón. Ahora, hablemos del primero. ¿Cuántos aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? Mire lo que le estoy preguntando.
Porque hermano, mire, nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero ¿será que lo amamos con toda nuestra alma? Porque mire hermano, de verdad que todavía no hemos llegado a entender. Déjenme preguntarle a las mamás, ¿cuántas mamis hay aquí? Vaya. ¿Tiene hijos? ¿Cuánto ama a sus hijos? Con toda su alma. ¿Ama a sus hijos con toda su alma? Vaya. Ahora déjenme preguntarle a las que no tienen hijos. ¿Ustedes saben qué es amar con toda su alma? Las que no tienen hijos. Le voy a decir algo, amado hermano. Las mamás, las mujeres que tienen hijos, pueden llegar a entender qué es amar con intensidad. Ahora, las que están solteras, yo puedo decir algo, que sí aman, pero no lo sé si aman con intensidad todavía. Pero cuando tengan hijos, cambia y van a saber qué es amar con intensidad. Tal vez porque nació de usted una criatura, una experiencia que nunca había acontecido antes. Por eso cuando Eva dijo, la voluntad de Dios fue que tuviera un varón. Lo agradable de Dios se lo dio a Eva y tuvo un hijo o tuvo un hombre. Porque cuando dice por gracia o por favor de Dios fue varón, es porque no había tenido hombres. Recuérdese que ella tuvo hijos dentro del Edén, que fueron vivientes, pero no había tenido afuera. Recuérdese que su primogénito fue Caín. Y usted sabe muy bien lo que pasó. Entonces, como que hay una intensidad tan fuerte. Entonces, a eso se le llama conocimiento. Cuando se va a lo más profundo. Por eso, hermano, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuánto ama a Dios? Ama con una intensidad. Miren, hermano, es que yo veo a las mamás cuando agarran a los niños que están recién nacidos, o tal vez ya tienen un año y medio, hermano, y que sus cachetones cuelgan, hermano, y mire, y hasta saliva le cae a ellas, y ellas contentas abrazándoles. Ay, es que ese olorcito, ¿verdad?, que sale del cuello, y ese olorcito arrojadito, hermano, ay, hermano, eso es lo que gusta. ¿Será que hemos podido llegar ahí? Entonces, por eso es que nosotros debemos de saber. Ahora, eso es hablando de Dios. Ahora le pregunto, ¿cuánto ama a su hermano? ¿Cuánto ama a su hermano? No le voy a preguntar cuánto ama a su esposo, porque, ay, Dios mío, peor si está de malas hoy, amada hermana o amada hermano. O peor si, ay Dios mío, no recogió la ropa, no planchó, no lavó, ay Dios mío, no cocinó, debe estar de mal humor. Le pregunto, ¿cuánto ama a su hermano? ¿Cuánto ama a su hermano? Porque hermano, el que ama soporta, porque el amor dice que lo soporta. Pero si en algún momento tenemos un problema con algún hermano y no dejamos, hermano, trabajar y no lo soportamos, todavía no hemos llegado al pleno conocimiento del amor. Entonces no hemos llegado al pleno conocimiento de muchas cosas. Por eso, hermano, mire, eso de los mandamientos, eso es de la ley. En este caso, ahora le hago otra pregunta, la tercera y la última. ¿Cuánto se ama usted? Ya le dije cuánto se ama a Dios, cuánto ama a sus hermanos. Ahora, ¿cuánto se ama a usted? ¿Verdad que se ama mucho? Ay, usted se ama mucho, hermano. Yo lo veo a usted y una sonrisa de lado. Usted se ama mucho. ¿Sabe por qué? Porque lo veo, hombre. Pero por eso el que ama, mire, el que ama se pone de último. Eso ya lo hemos visto. Ok, entonces una de las cosas de la voluntad de Dios es amar. Mire, volvemos otra vez, ¿cuántas veces hemos hablado de amar a Dios? Pero para poder amar a Dios con una intensidad, se necesita desalojarse y desprenderse de muchas cosas que todavía, hermano, tenemos encima. Por ejemplo, su voluntad. Porque para poder hacer la voluntad de Dios, tiene que dejar de hacer su voluntad. Y su voluntad, hermano, es grosera. Porque todo, hermano, de alguna manera cuando usted habla de su voluntad, esa como usted cree conveniente que debe de hacerse.
por eso vendría otra pregunta. ¿Cómo es que nosotros servimos a Dios? ¿A la voluntad de Dios o a la voluntad suya? Porque hay dos diferencias. La voluntad suya es a la forma que usted cree conveniente servirle. Eso es llegando a su propio horario, eso es llegando los días que usted cree conveniente, eso es llegando a hacer lo que usted cree. Esto es bien difícil, amado hermano. Eso es difícil. Porque mire, poniendo la voluntad suya, va a anteponer algunas cosas que para usted son importantes, pero que realmente no son de agrado a Dios. Y eso es bien difícil. Ahora, lo único que estamos haciendo aquí, lo único es ver qué agrada a Dios. Por eso usted tiene que grabar eso en su mente, en su corazón, para que al salir, ok, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Sus mandamientos, el primero y el segundo. Entonces empezarse a despojar solamente de tratar a los hermanos e internarse con ellos para amarlos. Ahora le digo algo, amar a los hermanos no es fácil, hermano. Porque nosotros, la forma que amamos es la forma que creemos cómo nos tratan. Si un hermano, una hermana no le trata muy bien, así de esa manera le trata a usted. Entonces usted debe saber que ahí no hay un amor que va más allá del amor regular, sino que es un amor que usted debe de conocer, que es el de Dios, y por amar a Dios va a amar a sus hermanos. Hay gente, hermano, le digo, que batalla todo el tiempo en amar a sus hermanos. Porque puede ser que el hermanito le hizo mal, o el hermanito le trató mal, o le confundió mal, y hay desamores. Por eso es muy interesante. Ok, le digo otra, porque ya se fue el tiempo. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram de alrededor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Oiga pues, y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Fíjese pues, él no lo hizo de su propia voluntad, quiere decir que alguien lo hizo de su voluntad. Miren lo que dice el 29. Si como mueren los hombres murieren esto, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Ok, ¿cómo murieron ellos, amado hermano? ¿Cómo murieron ellos? Se abrió la tierra. Entonces ellos no murieron como muere un hombre que fallece y es enterrado, sino que ellos se fueron vivos al Seol. Entonces, esa voluntad no fue propia de él, sino que fue una voluntad que vino de parte de Dios. Entonces, una de las voluntades, hermanos, que trae la rebeldía es esa, destrucción. Por eso, cuidado a la rebeldía. Por eso ya hemos hablado que la rebeldía es oponerse a la autoridad. Mire, es como un hijo que decida en un momento ya no seguir en el mismo caminar que usted sigue con la familia. Ya no. Eso es oponerse. Por eso, hermano, mire, si no llegamos a entender cuál es la voluntad de Dios, le voy a decir algo. Vamos a seguir viniendo a la iglesia. Vamos a seguir adorando y alabando. Y nos vamos a querer ir a casa, porque mucho nos surge ir a casa. Pero le digo algo. Si no hacemos lo que agrada a Dios, no vamos a recibir el resto de lo que el Señor prometió que nos daría. Por eso, mire, todo esto de elevarnos a otro nivel, es necesario que nosotros primero podamos entender qué es lo que le agrada a Dios para que empecemos a hacerlo. La obra debe de ser correspondiente a lo que conocemos. Por eso necesitamos, nos urge, qué es lo que le agrada a Dios. Hermanos, no nos podemos quedar de esa manera. Yo no sé si me puedes ayudar, papá, por favor. Es necesario. Hay muchas otras. Pero nosotros necesitamos conocer, de la forma que conocemos qué es lo que vamos a agradar, esa es la forma en que el Señor va a responder. Por eso el agrado se tiene que agrado. El agrado se paga con agrado.
no sé, hermano, hay algunos proverbios humanistas que traen algunas cosas bien interesantes. Pero la forma que usted agrada a su hermano, ahí va a ver que su hermano le agrada. Ahora, ¿cuánto podemos hacer si agradamos a Dios? Ahora, yo definitivamente quiero crecer, pero la forma que voy a crecer es conociendo las cosas importantes que agradan a Dios. Agradan a Dios. Hablamos de la ofrenda que agrada a Dios, pero ahora necesitamos ver todas las cosas de las cuales el Señor busca para que nosotros le agrademos. Ahora, hermano, mire, esto pudiera ser el tema más básico. No necesitamos entrar a grandes, mire, profundidades escatológicas. También vamos a llegar a eso. Pero no nos serviría que explicáramos todo el Apocalipsis con el libro de Daniel y Ezequiel, pero todavía no hemos podido agradar a Dios. Nos cuesta agradar a Dios. Mire, hermano, yo soy papá. Y cuando mis hijos se sienten agradecidos por algo que les compré, lo puedo notar en su rostro. Yo me siento contento que les agradé, porque ellos no se van a olvidar de eso. Ahora, ¿cuánto más nosotros, hermano, podemos tener actitudes que agradan a Dios? Mire, venir a la iglesia agrada a Dios. Permanecer en la iglesia agrada a Dios. Santificarse agrada a Dios. Apartarse o consagrarse agrada a Dios. Entonces todas estas cosas, si nosotros las llegamos a conocer, el Señor nos da por cambio. Mire qué interesante, hermano, que hagamos las cosas que convienen para que nosotros podamos irnos con Él. Porque le digo algo, en el reino de los cielos es solamente aquellos que agradan a Dios. Nada de lo que está en el reino de los cielos desagrada a Dios. Todo agrada a Dios. Pero se comienza aquí en la tierra. ¿Con quién? Con sus hermanos. Primero agradando, agrade a sus hermanos. Claro, va a agradar a Dios, va a agradar a sus hermanos, va a agradar a su padre, va a agradar a su madre, va a agradar a su familia, va a agradar a sus compañeros. Pero vamos a agradar a Dios. Yo quiero dejarlo acá. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie, no quiero extenderlo. Y que por favor, mire, tal vez no será el mejor tema, pero sí es un tema de lo más importante, que es agradar a Dios. Yo quisiera pedirle ahí con sus ojos cerraditos, venir delante de Dios. Decirle: Señor, te quiero agradar, quiero hacer tu voluntad, y tu voluntad es de que yo te agrade. Puede ser que no he hecho lo que te agrada, he hecho muchas cosas, es más, he servido en muchas áreas, pero puede ser que no te haya agradado. Hoy te pido, por favor, que me ayudes a entender cómo agradarte. Quiero agradar a mi esposa, quiero agradar a mi esposo, quiero agradar a mis hijos, que ellos tengan siempre esa sonrisa y ese gozo y sentir el amor que tengo para darles y se agraden. Pero yo quiero agradarte a ti. Yo quiero que seas tú el que pueda tener siempre su oído atento a mis clamores y a mis oraciones, para que tú las puedas oír y las puedas cumplir. Con mis labios y mi vida te alaba.
Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Con mis labios